Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a comenzar el tema que es objeto central de nuestro curso, que es el estudio de funciones a variables complejas. Realmente lo que vamos a aprender a lo largo de este curso es que las funciones analíticas son un caso particular de las funciones a variables complejas y nosotros en realidad a lo largo de todo este curso vamos a trabajar con funciones de valores complejos a valores complejos. Entonces vamos en lo sucesivo a considerar una función f. En realidad la vamos a considerar definida de omega en C, donde vamos a pedir que omega sea un dominio, ¿ok? En lo sucesivo, para mí un dominio va a ser un conjunto abierto, pues vamos a pedir que sea abierto y vamos a pedir que sea convexo. Inclusive podemos pedir menos, podemos pedir conexidad, pero vamos a pedir entonces que sea un dominio, que sea un conjunto abierto, que sea convexo y vamos a considerar funciones cuyas imágenes van a estar en C. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo mire f de z, z va a tener la forma x más y, tengo un valor complejo perteneciente a omega, y f de z va a ser a su vez un número complejo, u de z más i b de z, donde esta va a ser la parte imaginaria, perdón, la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. ¿Ok? Aquí entonces vamos a obtener, no vamos a poder mirar la gráfica de la función, pero lo que por lo general vamos a ver es lo siguiente. Supónganse que este es omega, este sería mi mundo de coordenadas xy, y a través de f vamos a ver o vamos a estudiar cómo se deforma o cómo se comporta la imagen de omega a través de f. Eso lo vamos a estudiar con diversas aplicaciones, donde este va a ser mi mundo de coordenadas v. ¿Ok? Lo primero que vamos a establecer entonces es continuidad. ¿Qué significa continuidad en este contexto? Continuidad, y vamos a hablar un poco de ejemplos de funciones continuas en el caso de que estemos mirando funciones de variables complejas a variables complejas. Si f está definida, en principio vamos a decir de C en C, diremos que la función es continua en un punto z sub 0 perteneciente al dominio de f si y simplemente si ocurre que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a f de z sub 0. Pero ya nosotros hemos visto que en C es un espacio métrico donde hay una topología. En esa topología definimos las bolas abiertas, las bolas cerradas, hay un sistema de entornos y entonces esto es equivalente en términos de desigualdad a decir que dado epsilon mayor que 0, esto es que dado epsilon mayor que 0, para cada epsilon existe un delta mayor que 0. Delta puede depender del valor z sub 0, ¿ok? Tal que satisface lo siguiente, tal que si la distancia que hay entre z y z sub 0 es menor que delta, entonces podemos garantizar que la distancia que hay entre sus imágenes, f de z y menos f de z sub 0, va a ser menor que epsilon. Fíjense que es análoga esta definición a la que conocemos para el caso real. Y es que tiene que ser análoga porque en el fondo, si ustedes lo piensan con detenimiento, una función de valores complejos a valores complejos es equivalente en algún sentido, ya vamos a ir explorando las diferencias, pero es equivalente a mirar funciones en varias variables. Entonces, ejemplos, vamos a dar varios ejemplos. Un primer ejemplo podría ser este, ¿no? F de z igual a la parte real de z. ¿Ok? Esta va a ser una función continua
no importa qué z consideremos para todo z en los números complejos. ¿Por qué? Porque si ustedes expresan z de la forma x más y, entonces f de z no va a ser otra cosa que x. Es mirar la proyección con respecto a la primera coordenada. Acuérdense que aquí implícitamente ustedes pueden pensar esto así, pero acuérdense que también al principio hablamos que esto es equivalente a ver pares ordenados. Los números complejos es equivalente a mirar pares ordenados, y aquí de alguna manera lo que estamos es mirando solamente la primera coordenada. ¿Ok? Y entonces está listo, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, en términos de desigualdades, en términos de epsilon y de delta, sea epsilon mayor que 0 dado, cualquiera, fijo y arbitrario. Entonces, nosotros tenemos que módulo de x menos x sub 0, esto es lo mismo que escribir x menos x sub 0 al cuadrado, y esto es menor o igual que x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, toda esta raíz grandota, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que módulo de z. O sea, de aquí en adelante, no sé si lo he dicho en videos anteriores, pero esto en realidad es esto, ¿verdad? La norma euclidia, la norma 2 de z menos z sub 0. Pero en lo sucesivo, ya no voy a seguir utilizando esta notación, sino que en lo sucesivo, a lo largo de todo este curso, cuando escribamos esto, ya implícitamente estamos asumiendo que esta es la norma 2 o la norma euclidiana en el espacio R2, pero que en realidad ya no es R2, sino estamos trabajando en el plano complejo. Entonces escribo esto así, y lo que estoy diciendo es que para que se me satisfaga o se cumpla la condición de límite, basta así, digamos, basta escoger delta igual a epsilon para verificar que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z no es otra cosa que f de z sub 0. Para concluir esto, basta escoger delta igual a epsilon. ¿Ok? Por esta desigualdad, porque si esto es menor que si tomo epsilon igual a delta, entonces esto, dado el epsilon, esto es menor que delta, y se cumple esta identidad que está aquí, que el límite cuando z tiende a z sub 0 de la parte real de z es igual a x sub 0. ¿Ok? Bueno, ese es un primer ejemplo de función continua, ¿verdad? Y de forma análoga pueden verificar que la función identidad f de z igual a z o la función módulo f de z igual a módulo de z son continuas. Eso se los dejo yo a ustedes. Son continuas para todo z en los números complejos. Ahí tienen dos ejemplos más muy sencillos de funciones continuas. Y también tenemos, por ejemplo, f de z, las funciones polinómicas y las composiciones. Pero para eso, permítanme primero decir el siguiente teorema, decirlo, y como esto es un ejercicio en donde hay que utilizar las mismas herramientas del cálculo vectorial, yo lo voy a dejar por aquí en el tintero. Si f y g son dos funciones definidas de C en C, vamos a pedir que ahorita pueden tener un dominio como un omega. De omega puedo considerar un omega contenido en C y pedir que f y g estén definidas en omega, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así. Si f y g están definidas de valores complejos a valores complejos y son continuas en un punto común, acuérdense que la continuidad, tal como la estoy definiendo en este momento, es una propiedad local. Entonces son válidas las siguientes proposiciones. La primera es que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f más g de z es f de z sub 0 más g de z sub 0. Es decir, la suma de funciones continuas es continua. El cociente o el producto, perdón, primero vamos a decir la del producto
de f por g, o sea, el producto, aquí va a ser f de z sub 0 por g de z sub 0. Y la última, obviamente, es la del cociente. Vamos a escribirla por aquí apretadita. Límite cuando z tiende a z sub 0 de f entre g de z. Esto no es otra cosa que f de z sub 0 entre g de z sub 0. Y esta última identidad siempre es cierto siempre y cuando g de z sub 0, entre paréntesis, es distinto de 0. O sea, no podemos permitir que el denominador se nos anule. Entonces, si g de z sub 0 es distinto de 0, el cociente entre dos funciones continuas va a resultar una función continua. Y permítanme aquí borro el enunciado, pero bajo las mismas hipótesis, el último ítem, el ítem D, es que la composición de dos funciones continuas a valores complejos es continua. Esto no lo voy a hacer. Esto se los dejo a ustedes como ejercicio. Ejercicio que ustedes, si han visto todos los videos que hemos ido realizando a lo largo de los distintos cursos de análisis real y análisis vectorial, deberían de poder hacer. Porque repito, en el fondo ustedes lo que están viendo es una función f de z de la forma u más i, permítame escribirlo así, u de z más i b de z, donde esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y entonces para que una función sea continua, esto tiene que ser continuo, esto tiene que ser continuo, y tenemos que ir trabajando, digámoslo así, coordenada a coordenada. Entonces, si lo que sabemos del análisis real lo podemos aplicar aquí a estas funciones a valores complejos. De ese teorema podemos deducir entonces más ejemplos. Por ejemplo, las funciones polinómicas, como les estaba diciendo, funciones de este tipo. Ahora polinomios para nosotros van a ser expresiones de este tipo, donde n pertenece a los naturales. Bueno, estas son funciones continuas, porque es la suma de funciones continuas y es el producto de funciones continuas. La función módulo de f de z es continua. Entre paréntesis, si f es continua. O sea que, ¿por qué? Porque es la composición de dos funciones continuas, la del módulo y la función f. Y como vimos, por ejemplo, la parte imaginaria de f de z es continua. Porque así como ahorita vimos un ejemplo en donde la parte la parte real es una función continua, pues la parte imaginaria también. Y si f es continua, la imaginaria de la f también va a ser una función continua. ¿Ok? Eso se puede ver sin mucho problema. Y ya para ir cerrando rápidamente, sí voy a hacer el siguiente teorema. Teorema sea z de la forma x más y, w de la forma u más ib, ¿verdad? Donde, o mejor dicho, sean z de esta manera, w de esta manera, donde z y w vienen dadas por la ecuación w igual a f de z, con f definida de c en c. ¿Ok? Continua. ¿Ok? Con f definida de c en continua. Entonces, con f definida de c en c. Vamos a ponerlo así, ya va, porque voy a decir algo más fuerte que lo que iba a escribir. Con f definida de c en c. F es continua si y solo si, vamos a ponerlo así. Acuérdense que aquí entre paréntesis, si yo identifico w igual a f de z y estoy identificando z de esta manera, x más y w igual a u más ib, lo que estoy diciendo es que f es de la forma u más ib. ¿Ok?
Entonces, f es continua si y solamente si u y b, estas son dos funciones que ahora van a estar definidas de R2 en R, son continuas. Es lo que les estoy diciendo desde hace rato. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar este teorema rápidamente, aunque el video se haga un poco extenso. Y la demostración de este teorema es simplemente decirlo en este sentido. Vamos a hacerlo rápidamente. En este sentido, repito, f es de la forma u de z más i b de z. ¿Ok? Como f es continua en z sub 0, ¿verdad? Existe, mejor dicho, dado epsilon mayor que 0, existe un delta, vamos a llamarlo delta sub 0 mayor que 0, tal que si la distancia entre z menos z sub 0 es menor que delta, entonces f de z menos f de z sub 0 va a ser menor que epsilon. Esa es la hipótesis. Vamos a llegar a la tesis. Ahora, cuando nosotros miramos esta diferencia, f de z menos f de z sub 0, esta diferencia no es otra cosa que la raíz de, voy a escribirlo así, u de z menos u de z sub 0, todo esto elevado al cuadrado, más b de z menos b de z sub 0, todo esto elevado al cuadrado y todo esto la raíz cuadrada. ¿Ok? Y por hipótesis, esto que está aquí es menor que epsilon. O sea, perdonen, permítanme enfocar así. Esto, epsilon es más grande que esto y esto es igual a esto. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esto es menor que epsilon, por la hipótesis que estamos manejando. Esto es menor que epsilon si z menos z sub 0 es más pequeño que delta. Dado el epsilon, existe un delta tal que se cumple esta desigualdad. Esto me va a implicar a mí, entonces, si yo supongo que f es continua en z sub 0, yo simplemente ahora yo quiero ver, por ejemplo, que u es continua. Bueno, aplico la definición en términos de epsilon y delta para u. Pero entonces para yo demostrar que u es continua, tengo que hallar un delta 1. Tal que si z menos z sub 0 es menor que delta 1, entonces tengo que concluir que que módulo, vamos a escribirlo así, módulo de u de z menos u de z sub 0 sea menor que epsilon. Pero está listo. ¿Por qué? Porque yo sé que para f yo tengo un delta sub 0. Bueno, yo defino escogiendo delta sub 1 igual a delta sub 0, escogiendo para u el delta que me proporciona por hipótesis la función f, como yo tengo que módulo de u de z menos u de z sub 0 es igual a la raíz de esto, u de z menos u de z sub 0, ¿ok? Todo esto al cuadrado. Y esto es menor, por la desigualdad que escribimos hace rato, que f de z menos f de z sub 0. Y esto es menor que epsilon. Si módulo de z menos z sub 0 es menor que delta sub 0, que es igual a delta sub 1, entonces yo concluyo que u es continua. El mismo argumento vale para la b, para la parte imaginaria. Supongamos que f es continua, escojo un delta, para f entonces existe un delta sub 0 dado el epsilon, entonces aquí yo quiero ver que b es continua, basta tomar entonces delta 2, por ejemplo, igual a delta sub 0, el delta 2 para la b va a ser el mismo que el delta sub 0 de la f y vamos a obtener una desigualdad de este tipo, exactamente igual, y eso me va a permitir también concluir que b es continua. Ese es el argumento. Que estoy demostrando que si f es continua, entonces u y b son continuas. ¿Ok? Donde repito, donde u y b, entre paréntesis,
son la parte imaginaria y la parte real y la parte imaginaria de la función f. ¿Ok? Ahora, para cerrar el teorema, supongamos que u y b son continuas. Entonces, u y b son continuas. Eso significa que, dado epsilon mayor que 0, existen delta 1 y delta 2, para los cuales yo tengo que u de z menos u de z sub 0 es menor que epsilon medio si z menos z sub 0 es menor que delta 1 y b de z menos b de z sub 0 es menor que epsilon medio si z menos z sub 0 es menor que delta sub 2. Y ahora, nada, lo de siempre. Definimos delta sub 0 o construimos delta sub 0 como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Escogemos delta sub 0 de esta manera y entonces si módulo de z menos z sub 0 es menor que delta sub 0, se cumplen esas dos desigualdades que tenemos allí y vamos a obtener entonces lo siguiente, que módulo de f de z menos f de z sub 0, esto va a ser, por definición, esto es igual a esto, u de z, otra vez, menos u de z sub 0 al cuadrado, más b de z menos b de z sub 0 al cuadrado, y esto, perdonen que escriba tan feo, pero bueno, esto es menor o igual que módulo de u de z por desigualdad triangular y por propiedad de la raíz, más b de z menos b de z sub 0, pero como z menos z sub 0 es menor que delta sub 0, que a su vez es más pequeño que delta 1 y delta 2, esto lo puedo acotar por epsilon medio, o sea que esto es menor que epsilon. ¿Esto qué va a implicar? Que entonces f es continua en z sub 0. Y con esto finalizamos la demostración de este teorema y los resultados de este video.